El pasaje de hoy es Lucas 6, versículo 38. Leamos juntos. Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Hoy es nuestra tercera sesión, y compartiremos la palabra bajo el título Derramar y dejar fluir en la vida. El primer día, aprendimos sobre dar vida. Dios es quien nos da vida, y Él desea que cumplamos la misión de dar vida. Sin embargo, dar vida no se trata simplemente de vivir o morir. Incluso hoy, hemos superado varias crisis de muerte para llegar hasta aquí, y espiritualmente, siempre estamos luchando y venciendo crisis de muerte. Nuestro Señor no desea que este dar vida sea simplemente un nivel mínimo de supervivencia, sino que desea darnos una vida abundante, como si nos sumergiéramos en un torrente de aguas. Bendigo en el nombre del Señor que nuestros hogares y lugares de trabajo se conviertan en lugares donde experimentemos esta vida que Dios da. La segunda palabra es disfrutar. El disfrute es una de las cosas que a los cristianos a menudo nos cuesta practicar. Aunque decimos que creemos en Jesús, a veces vivimos cohibidos con miedo o preocupación. Pero nuestro Señor nos dice, yo he vencido al mundo. No dice, estoy venciendo, ni ustedes deben vencer, sino, yo he vencido al mundo. En el campo de batalla que Jesús ya ha conquistado, nosotros solo necesitamos tomar el botín de la victoria. Solo tenemos que disfrutar juntos de la victoria de Jesús y participar de esa alegría. Bendigo en el nombre del Señor, que sus vidas estén llenas de este disfrute. El verdadero desafío se presentó con el tercer día. Al pensar en la palabra para hoy, derramar, recordé un juego de palabras en coreano, y pensé, sería bueno usar la palabra derramar, pero ¿no suena un poco como derramar la comida por accidente? Así que, para usar una expresión más común, pensé que sería mejor llamarlo dejar fluir, como si voluntariamente dejáramos fluir algo, por lo que opté por el título, derramar y dejar fluir. Sin embargo, mientras alabábamos y orábamos hoy, Dios conmovió mi corazón de una manera asombrosa. Comprendí que derramar era la palabra correcta. Cuando pregunté, ¿por qué es correcto derramar?, Él me dijo, no se trata de que tú dejes fluir algo voluntariamente a alguien o a ciertas personas. Se trata de derramar. Derramar es lo correcto. Cuando pregunté, ¿por qué es así?, Él respondió, no se trata de que, si tienes algo, compartas la mitad y te quedes con la otra. Lo que el Señor me decía, y lo que nos dice a nosotros, es que no se trata de que, si tenemos 10 cosas, compartamos una, y nos quedemos con 9. Más bien, Dios derrama sobre esas 10 cosas que ya tenemos, y entonces, compartimos de lo que rebosa. Por eso, fluye. No es que yo me esfuerce por hacerlo fluir, sino que Dios dice, yo derramo sobre ti, y eso que he derramado simplemente fluye de forma natural. Eso es derramar. Bendigo en el nombre del Señor que Dios derrame sobre nosotros en abundancia durante este tiempo de adoración, y así lo hará con los que creen. Para aquellos que se preocupan, se afligen y piensan, ¿por qué Dios es tan tacaño? ¿Por qué mi tiempo aún no ha llegado? Dios no es tacaño con sus hijos. Cuando Él derrama sobre nosotros, lo hace hasta un punto que no podemos contener, y bendigo en el nombre del Señor, que lo que Él derrame sobre ustedes, rebose y fluya como bendición para sus prójimos. Hoy, entremos juntos en esa palabra. Hay un pintor que me gusta mucho, llamado René Magritte. No me gusta porque pinte bien, sino porque siempre incluye un mensaje en sus cuadros. Trata temas algo filosóficos, problemas sobre los que hay que reflexionar. Por eso me gusta este pintor. El título de uno de sus cuadros está escrito debajo, en francés. Dice, esto no es una pipa. El pintor dibujó un cuadro que es claramente una pipa, pero le puso el título, esto no es una pipa. ¿Por qué lo hizo? Quería decir, esto es un dibujo de una pipa, no una pipa real. Es decir, no se puede fumar y echar humo con ella. Explorando la imaginación de este pintor, encontré una obra que me pareció realmente ingeniosa. Cuando era joven, mientras les leía cuentos a mis hijos, tuve un pensamiento un tanto peculiar. Mientras leía,
La sirenita, pensé. ¿Qué pasaría si la parte superior e inferior de la sirenita estuvieran intercambiadas? Me pregunté qué pasaría si, en lugar de la dirección que imaginamos para una criatura mitad humana y mitad pez, fuera al revés, y jugué con esa idea. Más tarde descubrí que este pintor realmente había pintado algo así. Es un pintor que siempre plantea preguntas como, lo que vemos no es todo lo que hay, con una imaginación así de ingeniosa. Hay alguien aún más excéntrico que Magritte. Es un artista británico llamado Banksy. Banksy no es su nombre real, sino un seudónimo. En el año 2011, el artista Banksy creó una instalación de arte. Colocó un grifo real y pintó debajo el título, «Esto es una pipa». Les he contado estas historias porque, en esencia, de lo que hablaremos hoy es de ser conductos, como una pipa. En el pasaje de hoy, el derramar cumple una función similar a la de una pipa. Nosotros no producimos agua para dársela a la gente. No generamos gracia dentro de nosotros para alimentar a los demás. No producimos arroz dentro de nosotros para repartirlo. Hace tiempo, antes de venir a esta iglesia, conocí varias veces al pastor Choi Il-do, autor del famoso libro, El poeta que cocina arroz y sirve amor. Comimos juntos y compartimos nuestras vidas. Me contó que durante un tiempo lo pasó muy mal. Dijo, fue muy difícil porque tenía que seguir repartiendo cuando no tenía nada que dar. Dentro de mí solo se oía el sonido de un cuenco de arroz vacío y una olla vacía, pero tenía que seguir repartiendo. Nosotros vivimos malinterpretando y confundiendo la vida de servicio espiritual con ese tipo de vida. Somos simplemente un conducto. Somos un canal de paso. Somos una pipa. No damos algo que hayamos creado dentro de nosotros, no cocinamos arroz para repartirlo, sino que nuestro ministerio y nuestra vida consisten en compartir lo que el Señor nos da y hace rebosar. Por eso, debemos orar constantemente. Dios, llena mi vida por completo. Dios, haz que mi vida rebose. Dios, lléname para que pueda desbordar, y que ese amor fluya hacia los miembros de mi grupo, y que esa gracia fluya hacia mi familia. Y nuestra tarea es examinar si estamos llenos o vacíos. Por eso es importante meditar. Cada día, mientras hacemos nuestro devocional, debemos revisar y examinar. ¿Estoy lleno? ¿La palabra de Dios me está llenando? Estos hábitos de fe, aunque parezcan tediosos, finalmente forjarán una vida que disfruta de una gracia abundante. El derramar comienza ahí. Nuestra actitud es reconocer que somos un canal, que somos simplemente un proceso de compartir, y orar y esforzarnos para que Dios nos llene y derrame sobre nosotros. Por eso, Dios debe llenarnos. Dios no debe empobrecernos. Dios no debe dejarnos en la indigencia. Dios debe llenarnos para que el amor fluya hacia nuestros prójimos. Durante mis estudios en el extranjero, pasé por un momento tan difícil que le hice a Dios una petición muy particular. Tomé la canción Tell Me, de las Wonder Girls, como mi petición de oración y oraba así. Dios, por favor, dime que me amas 100 veces al día. Esa era mi petición diaria. Pensaba que podría superar esa dura vida de estudiante en el extranjero, si escuchaba la voz de Dios diciéndome que me amaba, si recibía señales de su amor. Aunque no fueron 100 veces al día, Dios me confesó su amor cada día a través de ciertos eventos y situaciones. Gracias a eso, pude vivir 12 años en Alemania, y durante ese tiempo, viví una vida desbordante, sin que me faltara nada. Dios derramará sobre nosotros cada día. Dios hará que rebosemos cada día. Bendigo en el nombre del Señor que todos ustedes, nuestros miembros, simplemente dejen fluir esa abundancia. Me puse a pensar en cuál sería el antónimo de derramar o dejar fluir. Y creo que es este. El antónimo de dejar fluir es aferrarse. Vivimos pensando que debemos aferrarnos a muchas cosas. Debemos aferrarnos al dinero, a nuestra experiencia, al conocimiento que poseemos. Pensamos que para sobrevivir en este mundo competitivo y hostil, debemos aferrarnos a todo, sin que nuestros compañeros se enteren, sin que nuestros competidores nos lo arrebaten. Así, este mundo se ha convertido en uno que nos obliga a aferrarnos. Si pensamos en un personaje bíblico que vivió la vida más aferrada a las cosas, ¿no sería este hombre? Jacob siempre vivió una vida de aferrarse.
Se aferraba para arrebatar, y se aferraba para no ser despojado. Se aferró para arrebatar lo de su hermano Esaú, y vivió aferrándose para no ser despojado por su tío Labán. Y finalmente, en la orilla del arroyo de Jaboc, luchó con el ángel, aferrándose para no perder lo que había logrado con tanto esfuerzo, ese Jacob que se había forjado a sí mismo. En ese momento, en la orilla de ese arroyo, se da cuenta de que no se puede proteger las cosas aferrándose a ellas. Y entonces suelta y deja ir, y es entonces cuando se da cuenta de que realmente puede proteger las cosas, que es Dios quien le permite protegerlas. Experimenta eso de manera asombrosa en la orilla de ese arroyo. Que esta noche, este templo se convierta en un lugar donde experimenten profundamente la gracia de Dios, así como Jacob, quien en el arroyo de Jaboc soltó lo que aferraba, y al soltarlo, pudo en verdad protegerlo. Los bendigo. En nuestro puño cerrado, en nuestro afán de aferrarnos, hay diversas obstinaciones y pensamientos para vencer en este mundo y no ser derrotados. En medio de una tensión asfixiante, está el pensamiento de que, si suelto esto, todo se acabará, un cierto apego a nosotros mismos y el deseo de ocultar nuestro miedo. Inconscientemente, todo esto está en nuestro puño cerrado. Apretamos los puños pensando, no debo revelar mi verdadero yo, mi debilidad, mis puntos débiles, mi competidor no debe saberlo, y vivimos siempre con los puños apretados, y en nuestro puño cerrado también hay sentimientos hacia los demás. El resentimiento hacia aquellos que no reciben con bondad la buena voluntad que les mostramos. ¿Acaso no sintieron hoy en casa este tipo de decepción con su esposa o esposo? ¿No se sintieron heridos por una respuesta brusca cuando se acercaron con calidez? ¿No se sintieron heridos cuando se acercaron con calidez a sus hijos y ellos cerraron la puerta de golpe con brusquedad? Revisemos si en nuestros puños apretados no albergamos raíces amargas y resentimientos. También puede haber en nuestros puños un complejo de inferioridad o envidia al compararnos con los que tienen mucho. Él nació en cuna de oro y yo nací así. Esa persona no parece esforzarse más que yo, pero le va bien, mientras que yo, aunque trabaje de sol a sol, no logro más que esto. No vivimos con ese complejo de inferioridad o con un corazón frustrado, apretando los puños y pensando, no me rendiré, aún así, no me rendiré. O tal vez, sintiéndonos ignorados en un restaurante, en una tienda o por alguien que nos cruzamos en la calle, pensamos, yo lo saludé amablemente, ¿por qué me trata con tanta brusquedad? En medio de esos pensamientos complejos, no vivimos pensando cosas como, la próxima vez que me salude, ¿también le daré la espalda? O con un deseo de venganza, grande o pequeño, apretamos los puños pensando, algún día le devolveré este sentimiento que estoy experimentando, esta misma humillación que he recibido. Sería bueno que reflexionáramos sobre nuestra vida y sobre nuestro día de hoy para ver si no estamos así. Así vivimos, siempre con los puños apretados, tratando de no soltar, de no ser despojados. Pero debemos recordar que los rencores, el malestar y la incomodidad de los días pasados permanecen en nuestro puño cerrado, ejerciendo influencias negativas como raíces amargas. El punto de partida de la oración es, precisamente, soltar todo esto. Dios, voy a soltar esto. Simplemente lo abriré ante ti. Simplemente lo extenderé ante ti. Orar así es el primer paso de la oración. Leí la historia de una anciana que estaba en un hospital psiquiátrico. De repente, la anciana se agitó y se consideró que los objetos a su alrededor podían ser un peligro para ella. Así que los médicos, enfermeras y el personal del hospital estaban retirando y organizando todas las pertenencias de la anciana lejos de ella. Pero la anciana no soltaba lo que tenía en el puño. Sin saber qué era, pero pensando que también podría ser peligroso, dos hombres adultos intentaron abrirle la mano, dedo por dedo. Pero la fuerza de la anciana era asombrosa. Con mucho esfuerzo, lograron abrirle los dedos uno a uno y sacar lo que tenía en el puño. Sorprendentemente, en el puño de la anciana había una pequeña moneda. La anciana estaba usando toda la fuerza de su cuerpo para no perderla. Es probable que nunca en su vida hubiera hecho tanta fuerza, pero ahí estaba, esforzándose al máximo para no perder esa única moneda. Pero,
¿Somos nosotros diferentes? ¿Cuántas cosas preciosas guardamos en nuestro puño, pensando, no dejaré que me lo quiten, mientras luchamos con todas nuestras fuerzas? ¿Qué es lo que no queremos soltar ni abrir de nuestro puño? Es algo tan grandioso. No es así, porque cuando pasa el tiempo, inevitablemente pensamos, ¿de verdad me esforcé tanto por aferrarme a eso? ¿Luché tanto para no perderlo? Sería bueno reflexionar si no estamos, al igual que ella, aferrándonos con todas nuestras fuerzas a cosas inútiles e insignificantes que bien podríamos soltar. El caso contrario se encuentra en la Biblia. La historia de la viuda que ofrendó 2 blancas. Esa viuda, al acercarse para ofrendar las 2 blancas a Dios, debió de tener toda clase de pensamientos. ¿Estará bien dar tan poco? Y, si doy esto, no podré cenar esta noche, ¿estará bien? Debió de tener toda clase de pensamientos, pero en lugar de pensar por su cuenta, confesó con fe: Dios lo resolverá. Dios me guiará. Dios me ha dado este corazón, y si se hace según la voluntad de Dios que me dio este corazón, eso será lo mejor. Así, superando la vergüenza ante la gente y dejando a un lado la preocupación de ¿qué haré para cenar esta noche si doy todo esto?, las ofrendó. Y entonces, nuestro Señor Jesucristo la elogió diciendo que había dado más que nadie, más que cualquier rico, y nos ha transmitido esa hermosa historia hasta el día de hoy. Una anciana en un hospital psiquiátrico temblaba para no soltar una moneda. ¿No es esa nuestra imagen? Y otra mujer, aunque sus 2 blancas eran una cantidad insignificante, quiso ofrecerlas a Dios, y las trajo ante Él, y las extendió con cuidado. ¿No es esa la imagen que debemos aprender? Sería bueno que meditáramos y reflexionáramos sobre esto esta noche. En lugar de aferrarse con el puño cerrado, la historia de la viuda que dio las 2 blancas es una historia de abrir la mano. Deseo que esta noche ocurra esa obra en la que todo lo que estaba en el puño cerrado se abra. Bendigo en el nombre del Señor que esta sea una noche en la que todo aquello a lo que se aferraban, lo que no querían soltar, lo que no querían perder, aquello por lo que se obstinaban, se suelte naturalmente, se abra naturalmente y se ofrezca naturalmente en la gracia de Dios. Aferrarse crea apego. El apego conduce a la esclavitud. Aunque pensemos, me sostengo aferrándome, al final, ese mismo aferramiento nos aprisiona. Sería bueno que reflexionáramos y examináramos qué áreas de nuestra vida son así. Un hombre de oración, reflexionando sobre este aferramiento, oró así: ¿cómo puedo abrir mi mano empuñada? Esta pregunta, según él, fue la que guió su espiritualidad durante toda su vida. ¿Cómo puedo abrir esta mano empuñada? Y este hombre de oración, al observar la forma de orar de otras personas a su alrededor y la suya propia, se dio cuenta de que la gente estaba equivocada. Confesó que él también había estado equivocado durante mucho tiempo. La gente cree que orar es aferrarse. La gente ora para recibir, para no ser despojada, para aferrarse a algo y tratar de resolverlo de alguna manera ante Dios. La gente ora apretando los puños, pensando: con lo que tengo, intentaré sobrevivir, con mis propias fuerzas, intentaré resistir. Pero él se dio cuenta, al orar y experimentar una oración profunda, que no era así. La oración consiste en abrir la mano. Simplemente abrir la mano para que Dios viniera y obrara, para que Dios viniera y resolviera todos mis problemas, para que Dios procediera según su voluntad. Esa era la verdadera oración. Ese hombre de oración nos transmite su oración de esta manera. Se las leeré. Amado Dios, me da miedo abrir mis puños cerrados. Si ya no tengo nada en qué apoyarme, ¿qué será de mí? Si me presento ante ti con las manos vacías, ¿qué será de mí? El hombre de oración pensaba que lo que aferraba era él mismo, y pensaba que solo aferrándose podía protegerse a sí mismo. Y su oración continúa así: Señor, te lo ruego encarecidamente. Permíteme abrir mis manos poco a poco, y permíteme darme cuenta de que lo que tú deseas darme es amor, un amor incondicional y eterno. Mientras se aferraba, probablemente pensaba que lo que sostenía era la condición para ser amado.
Mientras se aferraba, probablemente se equivocaba al pensar que si lo soltaba, no podría recibir el amor del Señor. Pero el hombre de oración, al orar y soltar esto, experimenta el amor de Dios que se da sin condiciones, que lo ama incondicionalmente, y finalmente, continúa su oración así. Y permíteme darme cuenta de que yo no soy lo que poseo, sino que mi verdadero yo es aquel que tú deseas darme. Amén. Hasta ahora, había pensado: lo que tengo en mi puño cerrado, eso soy yo. Pero ese no soy yo. Esa fue la oración de este hombre, que a través de ella descubrió que su verdadero ser no era lo que aferraba, sino lo que el Señor le entregaba en abundancia cuando abría sus manos. Deseo que esta noche también nosotros ofrezcamos todo lo que hemos aferrado, y recibamos y disfrutemos de lo que el Señor quiere darnos, experimentando así: esta era la imagen de mí que Dios deseaba, en este tiempo de gracia desbordante. ¿Dónde se encuentran el dar vida y el disfrutar? ¿Estarán en la imagen de aferrarse con fuerza? ¿Habrá vida en ello? ¿Habrá disfrute en ello? ¿Habrá gente que viva disfrutando mientras se aferra? Como las dos blancas de la viuda, simplemente ofrecidas. Aunque sea un poco vergonzoso, aunque sea un poco preocupante, simplemente ofrecidas. ¿No estarán en eso el verdadero dar vida y el verdadero disfrutar? La mano abierta, esa mano, al dejar fluir, me da vida a mí y al otro. Y la mano abierta, esa mano, al dejar fluir, me permite disfrutar a mí y a los demás. Que en nuestro pequeño paso para transformarnos poco a poco en esa vida, contemos con el gran acompañamiento de Dios. Les bendigo en el nombre del Señor. Entremos en la palabra. Al examinar la vida de dejar fluir dentro de la palabra, vemos lo siguiente. Primero, el derramar dentro de la ley. Leamos juntos Levítico capítulo 19, versículos 9 al 10. Leámoslo juntos. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Amén. Nuestro Señor, al transmitir esta dura palabra de la ley, nos encarga y ordena que no cosechemos hasta el último rincón del campo. Si dejamos algo en medio, es difícil que alguien entre a tomarlo. Por eso, nos dice que dejemos lo que está en los bordes del campo para que los que pasan hambrientos puedan comer fácilmente, y nos dice que si algo se cae, no lo recojamos de nuevo. No recojas todos los frutos, déjalos. Si un fruto se cae, no lo recojas todo. Nos dice que hay una razón por la que se cayó. Nos dice que no cosechemos hasta el último rincón, y que no recojamos las espigas caídas, que eso no es nuestro. Nos dice que no recojamos todos los frutos ni los frutos caídos. Dentro de esta dura palabra de la ley, nuestro Señor nos enseña sobre el amor al prójimo, el espíritu de compartir y dejar fluir. ¿Para quién es esto? Para una palabra teológicamente muy importante. Para los humildes, que hoy en día serían los socialmente desfavorecidos. La Biblia nos enseña que aquellos que tienen en abundancia deben dejar que fluya para aquellos que no pueden cosechar aunque se esfuercen. Para los pobres y los extranjeros, para los que viven entre nosotros, para que podamos vivir juntos y en comunidad, no cosechemos todo, no recojamos con avaricia lo que se ha caído, sino que lo dejemos fluir. Esto es el derramar que aparece en la ley. Y hay otro derramar. Deuteronomio capítulo 24, versículo 19. Leámoslo juntos. Cuando siegues tu mies en tu campo, y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Amén. Nuestro Señor habla una vez más a la segunda generación del Éxodo, a punto de entrar en la tierra de Canaán. Cuando estés segando el grano en tu campo, si has dejado una gavilla, si al volver a casa te acuerdas de que dejaste una sola gavilla, no vuelvas a por ella. Hay una voluntad de Dios en que la hayas dejado. No intentes traerlo todo a la fuerza para acapararlo. Lo que se ha derramado así no es por casualidad, sino que se ha derramado según la voluntad del Señor. Para el extranjero, el huérfano y la viuda. ¿Para quién? Se mencionan de nuevo nombres concretos. Para el extranjero, el huérfano y la viuda,
para aquellos que no pueden obtener lo que merecen por su esfuerzo, vosotros, los que tenéis en abundancia, debéis dejar un poco y vivir una vida de dejar fluir. Dentro de este tema de ¿para quién?, hay algo más en lo que debemos pensar. La última parte de Deuteronomio lo explica así. Leamos juntos la segunda parte del versículo 19. Para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Amén. ¿Para quién? Para la persona que lo derramó. ¿Para quién? Para la persona que lo dejó. Dios promete que recordará a esa persona y la bendecirá. Dios, que dice, te bendeciré en toda obra de tus manos, promete que no solo los huérfanos, las viudas o los pobres se beneficiarán de ese derramar, de ese dejar, sino que la persona que lo derramó, el dueño del campo, también recibirá la bendición de Dios. Por eso, derramar no es fácil. Solo la persona que cree en esta promesa de Dios puede derramar. Solo aquellos que creen que Dios está vivo y obrará de esta manera. Esta tierra no es un lugar donde las cosas suceden por casualidad, sino que Dios, en su voluntad, hizo que se derramara y que ese grano llegara a quien lo necesitaba, y que todo procede según su plan. Solo esas personas pueden guardar esta palabra. ¿Creemos en ese Dios? ¿Creemos que todo el universo se mueve según la voluntad de Dios? Entonces, vivamos también nosotros una vida de derramar. Vivamos también una vida de compartir y dar. No una vida de aferrarse, de recoger hasta la última espiga caída con avaricia, sino una vida de abrir la mano y simplemente compartir. Entonces, ¿quién recibe esa bendición? No solo la persona que se beneficia de lo que compartimos, sino que nosotros mismos, los que compartimos, también disfrutaremos de esa asombrosa bendición de Dios. Creo que así será. Hace un momento examinamos el derramar que aparece en los libros de la ley, y ahora examinaremos el derramar contenido en los libros de sabiduría. Eclesiastés capítulo 11, versículo 1. Leámoslo juntos. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Amén. Dios nos dice algo que hoy en día parecería una locura. Algo sobre lo que nos preguntaríamos, ¿realmente se puede vivir así? Nos dice que echemos nuestro pan, es decir, lo que tenemos, lo que vamos a comer, simplemente sobre las aguas. Nos dice que lo echemos al agua para que llegue a alguien que lo necesite. Hoy en día, esto podría considerarse un desperdicio, una historia que no se ajusta a los principios económicos, una historia sobre la que no podríamos evitar preguntar: ¿cómo podemos vivir en este mundo tan duro de esa manera? Pero nuestro Señor nos transmite esta historia en los libros de sabiduría, en Eclesiastés. ¿Qué clase de corazón se necesita para echar el pan sobre las aguas? Es el corazón que no desea comer y vivir bien uno solo. Es el deseo de que este pan llegue a alguien que lo necesite. Es el corazón que ora y confía en Dios, que dirige el curso del agua, para que este pan llegue a alguien que lo necesite. Entonces, ese Dios usará ese corazón para que el pan llegue a la persona necesitada, a los indigentes, a los hambrientos. Es decir, solo aquellos que creen que el agua no fluye por sí sola, sino que Dios dirige su curso, pueden obedecer esta palabra. Hay un corazón aún más fundamental. El corazón más fundamental que puede echar el pan sobre las aguas es la declaración: mi vida no está en este pan. Como también dijo nuestro Señor, no solo de pan vivirá el hombre. De la misma manera, la declaración, el compromiso y la confesión de que mi vida está solo en Dios se manifiesta en el acto de echar el pan sobre las aguas según la palabra de Dios, en esa confesión de fe. La persona que puede echar el pan sobre las aguas es alguien que puede confesar en cualquier momento: mi vida no está en este pan, puedo vivir sin pan, vivo de la palabra de Dios. Tanto en la historia de la ley como en la literatura de sabiduría, Dios nos habla de la mano abierta. Y contiene la idea de dejar fluir. Esta idea de la mano abierta y de dejar fluir no es simplemente un sentimiento hacia nuestros prójimos que se benefician de esta mano abierta. No se limita a un simple sentimiento de debes ayudar a los pobres compartiendo. La razón por la que Dios nos enseña sobre la mano abierta y el dejar fluir es para que vivamos por fe, confiando en Él, y así seamos nosotros mismos vivificados. Solo los que creen en Dios pueden hacer esto. Los que creen en Dios sobrevivirán.
los que creen en Dios disfrutarán de esa vida. Para transmitir eso, nuestro Señor nos enseña sobre dejar fluir y la mano abierta para salvarnos. Ahora bien, las personas que pueden dejar fluir son las siguientes. Aquellos que piensan que el mundo gira según fluye el agua, no pueden dejar fluir. Aquellos que piensan, lo que eché sobre el agua, ¿llegará a alguien por casualidad? Entonces, la persona que desayunó podría comer una vez más. Esas personas no pueden echarlo sobre el agua. Incluso si lo echan sobre el agua, deben creer que Dios usará este pan, este alimento, para dárselo a la persona que realmente lo necesita. Solo aquellos que creen en un Dios que obra, en un Dios que actúa, en un Dios que todavía guía todo el universo, en el Dios que nos ha traído hasta aquí esta noche, solo esas personas pueden hacerlo. Por lo tanto, solo aquellos que creen que todo el universo es dirigido por Dios, pueden dejar fluir. Por eso, solo aquellos que creen que Dios está obrando entre nosotros ahora, en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en las escuelas de nuestros hijos, y que todo se mueve según la voluntad de Dios, solo esas personas pueden hacerlo. Bendigo en el nombre del Señor que esa fe nazca en nosotros. Bendigo en el nombre del Señor que vivan cada día victoriosamente con esa fe. La persona que practica el dejar fluir experimentará la presencia viva de Dios y su obra. Y así como el propósito de la venida de nuestro Señor fue dar vida y darla en abundancia, nosotros experimentaremos la presencia viva de Dios, la obra de Dios, y entraremos en una fe más profunda, comprenderemos mejor el corazón de Dios y tendremos una comunión y relación más íntima con Él. Por lo tanto, lo que nos guía y nos conduce a una vida más abundante es precisamente la vida de servir con la mano abierta y derramando. ¿Por qué es así? Hoy, en la parte final, ¿por qué el derramar, el dejar fluir? ¿Por qué la mano abierta cumple ese papel? Porque abrir la mano es la forma en que Dios obra. Dios ha obrado hacia nosotros abriendo su mano. Leamos juntos el Salmo 145, versículo 16. Leámoslo juntos. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Amén. La forma en que nuestro Dios obra es precisamente abriendo su mano. Nuestro Dios no es alguien que se aferró, que protegió su condición de Dios, que se aferró a su posición con terquedad, diciendo obstinadamente, debes alabarme, debes darme gloria. Al contrario, nuestro Señor siempre se acercó a nosotros con los brazos abiertos para satisfacer nuestros deseos, y se acercó a nosotros entregándolo todo. La forma en que nuestro Dios obra es abriendo su mano. Nuestro Señor, en la cruz, extendió todo y nos lo dio. Extendió sus manos, extendió sus brazos, extendió todo su corazón, abrió su pecho y nos abrazó con sus brazos extendidos, con sus manos extendidas, para que nosotros, sin mérito alguno, pudiéramos entrar en ese abrazo y disfrutarlo. Nuestro Señor nos lo abrió y entregó todo, sin escatimar nada. Como la forma de obrar de nuestro Señor es abrir la mano, nosotros también, al vivir en esta tierra, debemos ser capaces de vivir abriendo la mano a nuestros prójimos, a nuestros compañeros, dejando fluir. Si abrimos nuestra mano cerrada por nuestro prójimo, Dios también abrirá su mano poderosa por nosotros. ¿Por qué no se resuelve este problema? ¿Por qué vivimos con tanta escasez? ¿Por qué vivimos con tanta dureza y dificultad? Ábranla. No se aferren. Solo tengo esta pequeña cosa, si me la quitan, ¿qué haré? Solo tengo 2 blancas, si las ofrezco a Dios, ¿qué haré esta noche? Preocuparse así es parte de nuestra vida. Pero extiéndanlo ante Dios. Podemos vivir esa vida si Dios mismo abre su mano y nos provee con mucho más que eso, con algo mucho más abundante, y nos guía con abundancia para que no nos falte nada, y rebose. El pasaje de hoy también lo dice. Leamos de nuevo nuestro pasaje de hoy, Lucas, capítulo 6, versículo 38. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. La promesa de nuestro Señor es esta. Si ustedes calculan, yo también calcularé. Si ustedes miden, yo también mediré. Pero si ustedes dan sin calcular, entonces los bendeciré con generosidad, los bendeciré con medida apretada. La palabra
apretada, significa que los bendecirá compactando bien la medida, asegurándose de que no queden espacios vacíos. Y remecida para que rebose. Cuando ponemos granos en un recipiente, si lo sacudimos, se crea más espacio para poner más, ¿verdad? De la misma manera, cuando Dios nos bendice, no es que simplemente vierta un poco y diga, ya está lleno. Dios da con generosidad, apretando bien, y la sacude para que se asiente y llenar cualquier hueco que quede. Creo que la gracia de Dios, que llena hasta rebosar, se manifestará en aquellos que, como Dios, abren la mano y dejan fluir hacia sus prójimos. Dios no es tacaño con nosotros. No es alguien que intenta no dar. Dios quiere darnos. Si alcanzamos el nivel en el que podemos recibir y usar la bendición como una bendición, Dios nos la dará de una manera asombrosa. Pero si Dios aún no nos la da, es por amor, para que esa bendición no se convierta en una maldición para nosotros. Hay muchas personas a las que Dios les dio riquezas para bendecirlas, pero que por esas riquezas abandonaron a Jesús y su fe. Hay muchas personas a las que Dios les dio gracia para bendecirlas, pero que usan esa gracia para su propio nombre. Hay muchas personas que usan el don de sanidad para su propio beneficio, con fines de lucro. Esas personas convierten la bendición en maldición. Para evitar eso, Dios todavía está observando si hemos alcanzado el nivel para recibir la bendición, y creo que, tan pronto como lo alcancemos, nos dará con generosidad, con medida apretada, remecida, y hasta rebosar. Bendigo en el nombre del Señor que todos nuestros miembros reciban y disfruten de esa gracia. Este versículo de Lucas capítulo 6, versículo 38, también nos enseña que porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Deberíamos tomar en serio la idea de que si nosotros calculamos, Dios calculará. Porque hay alguien que juzga. Si simplemente damos, Dios lo hará. Pero si calculamos, Dios juzgará esa acción. Si nos aferramos, Dios también se aferrará. Aunque en realidad Dios no lo hace, si nos aferramos, es difícil disfrutar de la gracia que Dios derrama. Hay una gran posibilidad de que usemos la bendición como una maldición, por lo que Dios es cauteloso. Aunque quiera derramarla, Dios duda. Para que no sea así, espero que todos nuestros miembros oren. Dios, ayúdame a vivir una vida en la que, como tú, con los brazos extendidos, con la mano abierta, deje fluir y comparta sin calcular. Dejar fluir es abrir la mano cerrada. Es vivir juntos la vida de dar vida y disfrutar. Al dejar fluir la vida que se nos ha dado, damos vida y hacemos disfrutar, y al dejar fluir la bendición que se nos ha dado, creamos una bendición aún mayor, y hacemos que más personas disfruten de sus beneficios. Esa es la razón por la que nos llamó aquí, a este lugar, como santos, como discípulos de Jesucristo. Espero que esta sea una noche en la que decidamos vivir de acuerdo con esta voluntad de Dios. La mano cerrada es la mano que dice, hágase mi voluntad. Si oramos simplemente aferrándonos, esa oración no será más que una oración que dice, hágase mi voluntad, que se cumpla mi voluntad. Pero si oramos a Dios con la mano abierta, puede convertirse en una oración que dice, hágase la voluntad del Señor. En este momento, sería bueno que pudiéramos orar juntos con este tipo de oración. Deseamos que se haga la voluntad de Dios, deseamos que se haga la voluntad de Dios en nuestra familia, deseamos que se haga la voluntad de Dios en nuestros hijos, deseamos que se haga la voluntad de Dios en nuestro negocio. Deseamos que se haga la voluntad de Dios en nuestro lugar de trabajo. Deseamos que se haga la voluntad de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Que esta sea una noche en la que soltemos estas manos cerradas, las ofrezcamos a Dios, las abramos y las entreguemos a Él, y en lugar de nuestros pensamientos, recibamos y disfrutemos de la asombrosa voluntad de Dios, esa bendición que se da con generosidad, apretada, remecida y rebosante. En una palabra, esto es fe. El Señor lo hace, el Señor lo da. Si dejo de lado mis pensamientos y me lleno de la voluntad del Señor, el Señor me lo dará. La fe de que Dios cumplirá incluso cosas que no podía imaginar. Deseo que todos nosotros nos acerquemos a Dios con clamor esta noche. Ahora vamos a alabar a Dios.
Cantemos pensando en la letra de la alabanza, plenitud. Aunque sea anónimo, no estoy vacío, porque en Jesús encuentro mi satisfacción. Aunque sea pobre, no me falta nada, porque solo en Jesús soy rico. Aunque esté en medio de la tribulación, puedo soportarlo, porque confío en el plan del Señor. Aunque fracase, puedo levantarme, porque solo en Jesús tengo la victoria. Estoy lleno de Jesús, de Jesús, de Jesús. Estoy lleno de Jesús, de Jesús, de Jesús. Estoy lleno de Jesús, de Jesús, de Jesús. El Rey Eterno vive en mí. Estoy lleno de Jesús, de Jesús, de Jesús. Estoy lleno de Jesús, de Jesús, de Jesús. Estoy lleno de Jesús, de Jesús, de Jesús. El Rey Eterno vive en mí.